días, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Con el paso del tiempo, el DayR ha contado con objetos enigmáticos, extraños y con funciones que evidentemente son surrealistas. Estos artículos son tan curiositos que varios de ellos solamente se podían conseguir por un breve periodo en algunos eventos. En este video te compartiré 10 de ellos que se han perdido en el tiempo, que tienen efectos y habilidades perturbadoras y que hoy en día son reliquias. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate y averígualo. Número 10. El lanzacohetes artesanal, aunque no debería estar pues en esta lista, forma parte de la colección de objetos que en su momento fueron pieza clave para el juego. Lo traigo en esta posición en un sentido más de honor y respeto, pues ha sido tremendamente nerfeado y aparte de eso, pues como se han añadido más lanzacohetes, dudo que existan jugadores que aún lo utilicen. Así que la posición número 10 se lo quedan los misiles de lanzacohetes, que figuran como una reliquia hoy en día, de una época en donde estos artículos ayudaron a bastantes jugadores. Así que mi queridísimo lanzacohetes artesanal, ya puedes descansar en paz. TQM. Número 9. Estrago, una ametralladora cuya descripción es aterradora. La premisa no se centra únicamente en una celebración o una lluvia de fuegos artificiales, sino en lo que significa y lo hace en el actuar. ¿Te imaginas ser atacado por un arma como esta? Tal vez sí, pero no logramos dimensionar el efecto que tiene si lo trajéramos a la vida real. El individuo impactado por ese artilugio podría explotar en cualquier momento, como si se tratase de una bomba pegadiza. O sea, el personaje no quedaría nada de él. Lo que quiere decir que nuestro personaje es un auténtico psicópata, con nervios de acero, sin pudor o asco alguno. Va detonando y eliminando al que se le cruce, incluso utilizando armas rarísimas como esta. Número 8. El loto de la muerte es un incensario de saumerio que no se usa precisamente para purificar el páramo, sino que se usa como lo dice su nombre, utilizándolo para eliminar tanto humanos como aberraciones, con un humo mortal que estalla en un área designada y de gran proporción. Creo, en mi humilde opinión, que esta puede ser una de las muertes más crueles del juego. Si te está gustando el video, apóyame con tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de contenido de calidad. Número 7. Las bolas de muñecos de nieve son artículos descontinuados que únicamente se podían conseguir en el evento de Navidad. Lejos de ser un objeto de decoración, su función radica en la invocación de aliados. Pequeños hombres de nieve son creados de manera mágica al romper estos cristales. Existían dos tipos: una invocación común de monigotes que atacarían pues a los enemigos con bolas de nieve, y otros de categoría rara, que serían granaderos o sanadores. Número 6. El polvo de hadas es otro artículo reliquia que no se puede conseguir en el juego y que no volvió a aparecer desde hace 3 años. La aplicación de este producto, imagino yo, que se lo echa pues encima, creo, así como lo hacía Peter Pan o Tinkerbell. Y ahí es cuando pues empieza a flotar y a volar pues a disposición. O no sabemos si realmente fue un eufemismo de alguna droga que se inhala y literal pues se lo pone a volar. Número 5. El bastón del ermitaño de la espesura, o como se conoce en el juego, la ira del bosque. Este bastón diabólico tiene dos características. Primero, lanzar un rayo ecológico y de aroma floral a un enemigo que lo inmoviliza por un turno. Y segundo, la habilidad de invocar árboles caminantes que van a servir como distractores en el combate. Si estos árboles son destruidos, va a llover un ciclón de hojas que va a dañar a todo lo que esté cerca. Número 4.
Las bolas de nieve en la vida real pues pueden ser inofensivas. La gente suele usarlas como proyectiles para jugar con sus amigos o familia. En el juego su función es mucho más drástica y severa. Las bolas de nieve en el Day-R pueden provocar congelación, así que si golpeas a un enemigo con ellas perderá su próximo turno. Lamentablemente este objeto es reliquia, pues ya no se puede conseguir de ninguna manera. Número 3. Un dulce y refrescante alimento congelado, pero en realidad es una de las mejores armas del juego. ¿Quién lo diría, no? Así es, lo que parece un insignificante y delicioso producto puede ser utilizado como un gran distractor en el combate. ¿Sabías que el helado puede distraer a los enemigos durante 2 turnos, incluido mini jefes o enemigos formidables? Los pone a mamar huevo durante 2 turnos, increíble. Número 2. El pergamino de invocación de fantasma es uno de los objetos reliquia después de que añadieran pues más variedad en estos pergaminos. Yo no soy mucho de utilizar estas invocaciones en el juego, simplemente los guardo como colección. Pero bueno, estos fueron los primeros aliados que tuvimos en el juego para poder sacar un poquito más de ventaja. Aunque sin duda alguna los mejores pergaminos de invocación fueron el vampiro, las brujas que podían invocar demonios y pues de pronto pues el fantasma. Pero lo más importantes era el vampiro y las brujas. Número 1. El objeto que solamente existió durante un pequeño evento de hace más o menos como 2 años fue la fruta misteriosa, aunque no es tan misteriosa porque en teoría pues es el rambután o también conocido como mamón chino. En el juego se utiliza como arma arrojadiza, pero con un curioso efecto: no hace daño, sino todo lo contrario. Todo aquel que sea alcanzado por su explosión aumenta el ataque y la defensa, con la posibilidad de ser acumulable. Incluso en este video logré romper el juego con dicha acumulación, porque aumenté tanto los parámetros de mi personaje que en vez de recibir daño, los golpes lo curaban. Lamentablemente esta fruta no se volverá a ver por ningún lado hasta que TLT lo decida, así que pues bueno, ya ha pasado casi como 3 años desde entonces, pero bueno, ni modo. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y 1000 gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.